ha dictaminado a favor de que se apruebe una reforma constitucional que declara punible todo acto que vaya en contra de la educación de los niños y los jóvenes. Se trata de una reforma del artículo constitucional 171. Con la reforma a las autoridades competentes podrán proceder judicial y criminalmente contra todas aquellas personas que violenten el derecho fundamental de la educación y serán sometidas a las penas que establezca el Poder Legislativo. El dictamen será elevado a la consideración del plenario al retorno de las sesiones de los diputados y se espera que sea aprobado para que la reforma pueda ser aplicada a partir del 2011. Por otro lado, la Unión de Partidos Políticos de Latinoamérica, UPLA, pedirá a la Organización de Estados Americanos, OEA, que reconozca el gobierno del presidente Porfirio Lobo Sosa en el mes de agosto y se celebrará en Honduras una asamblea extraordinaria de la UPLA. Estos son los temas que vamos a abordar junto al diputado Mario Barahona. Y bueno, vamos a dar inicio entonces que nos explique un poco sobre esta reforma que se va a dar al artículo 171 de la Constitución. Sí, muchas gracias por este espacio. Entendemos nosotros que el tema de educación es un tema que tiene a todo el pueblo hondureño con mucha preocupación. Y nosotros sabemos que independientemente de los esfuerzos que haga este gobierno, que hagamos nosotros como Congreso Nacional para salir adelante, si no ponemos un alto en el tema de educación, difícilmente Honduras va a poder avanzar. Y es por eso en el Congreso Nacional que hemos presentado esta reforma a este artículo constitucional, para que en Honduras se entienda de una vez por todas que nadie puede jugar con ese derecho y una garantía constitucional. El derecho a la educación es el único derecho dentro de nuestra Constitución que, aparte de ser un derecho, es una garantía constitucional y hasta este momento no se está cumpliendo. Y tenemos que ser justos, tenemos que ser imparciales en este momento y decir que tanto ha fallado el gobierno, han fallado los sectores magisteriales y también los mismos padres de familia. Y lo que nosotros buscamos es que independientemente de esas diferencias entre el gobierno, los padres de familia y los mismos docentes, que no sean afectados los estudiantes, los jóvenes y los niños, porque al final ellos no tienen la culpa, ellos son el presente, el futuro de esta nación, y ahí es donde nosotros miramos problemas de equidad serios, porque cuando un alumno que estudia en el sistema público no puede continuar con su educación, recibe mala educación, no recibe las clases completas y no digamos comparado con el sistema de educación privado que hablan inglés, que saben computación, eso los pone en una desventaja y por eso nosotros decimos que este es un país en el cual no hay oportunidades equitativas para todos. Y con este que muchos han dicho los docentes de que es para afectarlo, queremos nosotros que el mensaje sea bien claro para la población hondureña, no afecta ni a los docentes, no afecta ni al Estado, sino que es un proyecto no para afectar a alguien, sino que para proteger a los niños, a los jóvenes de este país, porque entendemos que lo único que ellos tienen es la educación, lo único que a veces sus padres pueden darle como una herencia es la educación, y esperamos nosotros que sea la mejor educación. Y es un decreto muy corto, solamente dice se declara punible todo acto que atente contra la educación. Esto significa que si un padre de familia no manda a sus hijos a las clases por mandarlos a vender, a explotarlos a veces, estos padres van a ser penados por el Estado. Que si en los centros educativos privados, por ejemplo, donde estudian sus hijos, el padre a veces se retrasa con 1, 2 o 3 mensualidades y no puede pagarlas, también estas escuelas a veces cuando los padres se atrasan, estas escuelas hacen que los hijos no tengan exámenes, a veces humillando a los alumnos porque tal vez sus papás tienen un problema financiero y con eso nosotros queremos dar justicia. Así que ni una entidad privada de un colegio, ni un padre de familia, ni los mismos maestros puedan detenerle a nadie en Honduras su derecho y su garantía constitucional a la educación. Así que es simplemente para proteger la educación, proteger a los jóvenes que reciban esta educación. Bueno, prueba de ello es por lo mismo que nos estaba explicando. Por suerte las escuelas privadas tienen estos problemas de constantes paros de labores en los cuales los niños dejan de recibir las clases y es por ello que, bueno, solo es de notar de que muchos líderes magisteriales pues tienen a sus hijos en escuelas privadas. Claro, porque entonces los hijos de ellos sí reciben clases y los hijos de las personas en escuelas públicas no lo reciben. El problema es ciertamente de que recientemente el magisterio se está involucrando en temas que no conciernen al magisterio. Hay luchas que son justificables, luchar por sus salarios, luchar porque se le hagan los pagos, pero como vemos, el lunes, por ejemplo, va a haber un paro simple y sencillamente porque se va a conmemorar el 28 de junio, que sabemos que, estoy seguro que muchos padres de familia no les interesa el 28 de junio, a ellos lo que les interesa es que sus hijos tengan clases. Hay otros que posiblemente sí les interesa,
pero se van a ver afectados unos y otros, y a fin de cuentas esta generación va a crecer y cuando sean adultos son los que van a tener la posibilidad de desarrollar nuestro país, pero si no tienen una base educacional fuerte, pues el futuro pues no se mira muy luminoso para nuestro país. El artículo en referencia es el 171 de la Constitución, que ahorita como está vigente reza: la educación impartida oficialmente será gratuita y la básica será además obligatoria y totalmente costeada por el Estado. El Estado establecerá los mecanismos de compulsión para hacer efectiva esta disposición. Más o menos, ¿cómo iría entonces orientada la reforma a este artículo? El artículo quedaría textualmente como dice, solo se agregaría un segundo párrafo que diría textualmente: se declara punible todo acto que atente contra el derecho constitucional a la educación. Esto es una adición muy sencilla, muy corta, que nuestros compañeros en el Congreso Nacional la han entendido claramente, y sobre todo que con las consultas que nosotros hemos hecho al Ministerio Público, Fiscalía, al mismo secretario de Estado en los despachos de educación, entendemos nosotros que es el asidero legal que necesitan para poder tomar esas sanciones administrativas, sanciones penales contra las personas, cualquier persona que atente contra el derecho a la educación, porque hay que entender algo importante: también el Estado, cuando no le paga a los docentes, también está atentando contra el derecho a la educación. Así que es un artículo tan pequeño pero tan completo, que lo que nos va a dar es una garantía constitucional para que nadie, ni el mismo Estado, pueda atentar contra la educación de los jóvenes, porque ese ejemplo que usted da es un ejemplo muy verdadero. Algunos docentes tienen a sus hijos en escuelas privadas, pero pongamos un ejemplo, ya que estamos hablando del tipo de educación. Yo le puedo asegurar que un alumno de una escuela oficial puede graduarse con 95 o con un 100%, ir a buscar un trabajo, un empleo, comparado con un alumno, y se encuentran ahí con un alumno que se graduó de una escuela privada, y al final siempre de la escuela privada tienen mayor salario que el de la escuela pública, porque domina el inglés, porque domina computación y muchos paquetes de computación que son importantes. Por lo tanto, el Estado no le da la oportunidad a las personas que estudian, aunque es gratuita la educación en nuestro país, no está permitiendo el Estado que esta garantía y este derecho constitucional sea respetado, porque el mismo Estado lo viola al no pagarle a los maestros, y porque el mismo Estado permite que los docentes hagan estos abusos que nosotros entendemos como Congreso Nacional que no pueden seguir sucediendo, que aquí en Honduras tenemos esta Constitución que da un derecho a la educación, que nos da una oportunidad de entender que con estas bases Honduras puede desarrollarse, pero que no se ha estado cumpliendo. Así que la buena noticia es que ya hay un dictamen favorable sobre esto. La buena noticia en el Congreso Nacional es que tenemos un consenso entre los compañeros diputados, y que sabemos que es cierto, hay un costo político, porque a los docentes no les gusta mucho la idea de este artículo, pero ellos tienen que entender que no les afecta su estatuto, sino más bien que los protege, porque esto significa el fin de la guerra entre el Estado y entre los docentes, por lo menos en el tema salarial, que es en lo que ellos tienen derecho para andar protestando, y lo que nosotros queremos es que ellos puedan tener la libertad de protestar, pero que lo hagan en orden. Si un maestro da clases en la mañana, que proteste en la tarde. ¿Para qué? Para que al final no sean esos niños que son los que no tienen las oportunidades, los más afectados entre los pleitos o entre las desavenencias entre el sector magisterial y el mismo Estado.